Ajá, estamos ya a 3 minutos de haber iniciado, ¿verdad? Y ya hay 5 personas de ustedes ya conectados. Y eso es que bueno, pues, que así sea. No sé si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, algo quiera preguntar. ¿Estamos bien con la tarea que se vence mañana? ¿Hay alguna inquietud? ¿Alguien no la ha subido? Honestamente, yo no he verificado quiénes ya la subieron y quiénes no, ¿verdad? Entonces, pero cada quien está consciente, pues. La dinámica de estas asignaturas es que no existen prórrogas y que si las prórrogas son es por situaciones fortuitas, puedes decir, casos extremadamente, ¿verdad? En este caso yo entiendo que ha habido estudiantes que se han ido agregando poco a poco, los grupos han crecido y por eso pues en algunas materias les han dado chance, vea un poco más de tiempo, se ha extendido. Sí, Mario, buenas noches. Ajá, se ha extendido un poco, ¿verdad? En algunas materias, no en todas. En el caso de esta, se mantiene que es para mañana el cierre, ¿verdad? De la entrega. Pero está sencillo, pues, porque ya dijimos, el que vio el audiovisual del doctor Dussel tiene materia, pues, de dónde mandarse, ¿verdad? Redactando, escribiendo su ensayo, ¿verdad? Que eso es lo que se pide. Y que están las pautas, pues, en la rúbrica, ¿verdad? Y cómo debe ser presentada. Si no hay dudas en relación a eso, entraríamos ya a desarrollar la siguiente parte, pues, pero no sin antes, pues, reconfirmar de parte de ustedes si no ha habido ningún inconveniente, o están listos o listas ya para subirlo, o todavía lo están revisando, ¿verdad? Porque así lo prefieren, porque ustedes quieren que lleve 0 errores, ¿verdad? Y qué bueno que así sea. Ajá, hay que acostumbrarse, pues, a que vaya sin errores un trabajo de esta naturaleza y con esta exigencia académica que lleva, pues, yo esperaría que a la hora de revisarla y estar calificando, darse gusto uno, pues, de esa lectura, ¿verdad? Disfrutarla, ver que se comprendió todo el mensaje, todo el fondo del planteamiento del doctor Dussel, que ha sido retomado por ustedes, que ustedes le han hecho una lectura muy crítica, cuestionando también ciertas cosas, pero proponiendo también otras. Puede ser, ¿verdad? O sea, uno se lleva sorpresas a veces, bueno, supera las expectativas, pues, y yo estoy seguro de que eso es lo que va a pasar cuando estemos revisando las tareas que ustedes están subiendo, ¿verdad? Aclarando, mañana es que se cierra, ¿verdad? A las 11:50 de la noche. Por lo tanto, aquellos que todavía no lo han trabajado o que ya lo tienen casi listo, no se confíen, ¿verdad? Envíenlo un poco antes de esa hora crítica para que estén tranquilas y tranquilos, ¿verdad? Les reitero eso porque si alguno no está presente, aunque es difícil que uno envíe el enlace de la grabación de un día para otro, porque subirla a YouTube realmente lleva tiempo, un proceso, ¿verdad? No es tan rápido. Y como ya mañana es el vencimiento, lo que vamos a hacer es mandar un mensajito al grupo de WhatsApp, solamente recordando, ¿verdad? Y el que ya la subió, pues tampoco se vaya a incomodar, no es para él el mensaje o para ella, es para quienes no lo hayan hecho todavía, ¿verdad? Así es que eso vamos a hacer. No sé si hay alguna duda, inquietud, preocupación. Ajá, María, no sé, Carla, Karina, quien quiera decir algo o estamos bien. Buenas noches. Y buenas noches. Pues yo creo que la tarea sí se ha entendido bien, porque al menos yo no he tenido ningún problema en realizarla. Y me alegra. Bueno, pero el hecho que lo diga, eso nos reafirma, ¿verdad? Y escuchar a otros también sería
Bueno, pues, ajá, ¿quién más quisiera decirnos algo similar o algo diferente a lo que Carla nos compartió? Buenas Hola, buenas noches. noches. Ajá. Vamos a ver, Karina, primero se activó Karina y después María, con gusto. Disculpe. ¿Sí? Gracias. Pues fíjese que en mi caso, la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita estar escuchando al doctor y estuve escuchando otras ponencias que ha tenido. Me reforcé de unos libros que tengo en la casa, entonces me dio como la apertura de tener más conocimiento. Y lo Sí. único, pues ya lo tengo hecho, pero hoy en la tarde estaba ahí con esto de la APA, no ¿Sí? sabía cómo la vez pasada cité, pero hoy Ajá. estaba ahí, entré en un dilema, pero ya lo solventé, entonces ya Sí, terminé la clase y lo subo, pero solo con eso sí. creo yo, con lo de la APA siempre me da un poco Ajá. de quiebra cabeza. Sí, no, pues muy bien que lo haya puesto sobre la mesa, Karina. Le agradezco mucho, ¿verdad? Pero sí es importante que todo documento, toda producción que ustedes vayan generando, tomen en cuenta pues esas normas APA sexta edición, ¿verdad? Porque es Séptima. fundamental, o sea, es parte de la formación académica, ¿verdad? Perdón, séptima dijo, ¿verdad? Ajá. Entonces, qué bueno que lo haya dicho y yo estoy seguro que, vaya, usted ya lo dijo, acudió a otros audiovisuales también del doctor Dussel y hoy se van a dar gusto en esta otra unidad. Se van a disfrutar el audiovisual, ¿verdad? Del Capital de Carlos Marx y habla de que todo eso habla el doctor Dussel, ¿verdad? Siempre de él mismo, pero hace un planteamiento muy completo, muy interesante, que da para mucho. Le cambia a uno definitivamente el mapa, ¿verdad? De todos los esquemas que nos han hecho creer, ¿verdad? De la formación de educación básica, educación media, le va cambiando a uno ese panorama y va teniendo otra, incluso otra visión del mundo. Ajá, acerca de cuando él hace esa lectura, pues, sobre el Capital que escribió Carlos Marx, ¿verdad? Él hace un planteamiento muy profundo, de mucho reconocimiento, pero se va a la esencia, ¿verdad? Porque el libro es bien cholotón, ¿verdad? Ajá. Él nos lo pone así de una manera bastante resumida, pero con la médula, pues ahí está expresada. Así es que, bueno, Karina, muchas gracias por decirlo y vamos a ver, María, ahora sí es su turno. Buenas noches. Creo que a mí no me costó el hecho de que me gusta bastante lo que es analizar videos. Entonces creo que el año pasado que estaba estudiando el bachillerato, para mí fue demasiado fácil el hecho de que me dijeran hacer un ensayo crítico. Entonces cuando comencé a ver el video, o sea, yo ya tenía como 3 páginas de solo 5 minutos. Entonces, para mí no fue, o sea, no ha sido difícil ni nada el hecho de estar haciendo este ensayo. Para mí creo que es algo fácil. Ajá. Bueno, me alegra que así lo haya sentido, ¿verdad? Y después el dilema quizás es cómo comprimir, ¿verdad? Si me salen más páginas, cómo hacerla en menos páginas, se vuelve como el dilema ahí, ¿verdad? Realmente, cómo comprimirlo aún más con las ideas más esenciales, pero esa capacidad de síntesis, ¿verdad? Esa capacidad de definir los elementos claves y todas esas competencias, pues poco a poco se van fortaleciendo, porque siempre lo vemos así, es fortaleciendo, ¿verdad? O sea, ustedes ya traen una trayectoria muy interesante. Yo sé que algunos maestros en educación media sí se han mandado, pues, y han tratado de darle las bases a ustedes. Lamentablemente no es así en todo el país, ¿verdad? Hay muchos lugares donde los docentes no se complican y bueno, ahí van pasando y nada más. Pero sí, en el caso así como María nos ha contado, significa pues que en verdad ahí el equipo docente generalmente dejó huella, pues
le pusieron el sello, ¿verdad? De la institución y del equipo pesado, ¿verdad? Ahí, entonces, qué bueno, pues, que haya sido eso, porque el hecho de ya ir haciendo desde bachillerato ensayos críticos es una buena producción, porque no es nada de repetición, es producción, recreación, reelaboración, ¿verdad? Replantear situaciones. Ese es un ejercicio, pero muy poderoso, ¿verdad? Que fortalece esas habilidades, esas competencias. Hay gente que le cuesta redactar, que le cuesta escribir, pero es muy hábil en su discurso. Y hay gente que al revés, en su discurso son, pero, bueno, que se les traban las carretas, pero para escribir son la ley. Pero hay muchos que ambas cosas las dominan con mucha facilidad, ¿verdad? Y eso es con la práctica, pues, con la práctica que se logra esa correspondencia, ¿verdad? Ajá, pero todo depende del estilo de aprendizaje predominante en cada uno y en cada una, ¿verdad? No sé si alguien más quisiera comentar cómo le ha ido haciendo su ensayo, la tarea 1 que se vence mañana. Ajá, la entrega, ¿verdad? Con la plataforma no han tenido dificultad. Se han familiarizado muy bien. Ajá. Fíjense que antes que se me vaya a escapar, necesitamos hacer como un mapeo, ¿verdad? Porque aquí en el grupo no aparece exactamente de qué carrera es cada uno de ustedes, ¿verdad? Nosotros para trabajar el cuadro de notas de todo el ciclo, nos lo piden trabajarlo en primer lugar por sede, porque aquí tenemos de 2 sedes, de Metapan y de Cojutepeque. Entonces, yo voy a trabajarlo a partir de primero la sede de un lugar y después la otra. Pero también necesito agruparlos por carrera para trabajar por orden alfabético, tanto por sede como por carrera, ¿verdad? Así es que les voy a agradecer que en el grupo de WhatsApp allí diga usted de qué carrera es. Aunque yo creo que no me voy a complicar. Si usted en la tarea que está enviando en la portada se asegura de revisar y colocar la carrera a la que pertenece, ¿verdad? De ahí lo puedo tomar también, porque ya mañana que se cierra, significa que ya el 2 yo podría comenzar a revisar y a calificar y ahí podría tomar lectura de qué carrera es cada uno de ustedes. Sin embargo, para adelantar, si lo podemos hacer a través de WhatsApp, reafirmando de qué carrera es, con gusto, pues lo tomamos de allí y adelanto. Porque nos han encomendado que, vaya, la primera tarea es la que vamos a calificar, es la que ustedes están presentando entre hoy o mañana o los que ya lo hicieron. Pero en la medida en que vayamos calificando, pues ya utilizar ese cuadro de notas, que es un cuadro, un Excel, ¿verdad? Ahí vamos a ir colocando para que ustedes también vayan haciendo las mediciones de cómo van con su rendimiento, cómo van con sus calificaciones, sus promedios, si hay errores, ¿verdad? Para corregir, pues como cada actividad tiene un porcentaje asignado. Y tiene un porcentaje asignado y de esa forma, pues, ustedes van a tener una apreciación global de cómo van con cada una de las tareas. Y a la luz, pues, de ese Excel que ya lleva la fórmula. Pero puede haber un error, eso puede haber también. Que de nota tiene 9, por ejemplo, y le aparece que tiene 9.50 ya en el Excel. Y ahí usted puede decir, momento, ahí se equivocó, ¿verdad? No me ponga de más. Yo 9 me saqué. Así es, ¿verdad? Algo así está mejor el ejemplo. Ajá, entonces, pero sí, ese es un poco el espíritu y por eso nos lo piden de esa forma. Así que agradeceré que lo reafirme cada uno de ustedes de qué carrera es en el grupo de WhatsApp. Ajá. Y si se les escapó, no se preocupen, asegúrense nada más que en la portada de la tarea del ensayo, ahí sí vaya específico de qué carrera es usted.
para yo de ahí tomarlo, ¿verdad? Así es que de ambas formas es válido. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos los que se incorporaron de último, ¿verdad? Está Kevin, Sandra. Bueno, solo habíamos conversado un poco de la vivencia de la elaboración del ensayo y muy interesante lo que nos socializaron las personas que lo hicieron. Les agradezco mucho, ¿verdad? Porque eso puede animar a quien todavía está a medias quizás, ¿verdad? Entonces escucharles así lo que ustedes han expresado, a cualquiera le puede decir, pues no, no está tan complicado, ¿verdad? Lo voy a hacer y quizás en una sentada de unas 3 horas lo haya terminado, porque depende cómo lo lleve. Bueno, si lo va a hacer utilizando siempre las normas APA, pues qué bueno que así sea, ¿verdad? Porque ese rigor, esa exigencia, hágansela siempre ustedes, ¿verdad? Así es que bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta tutoría número 3 de repaso, ¿verdad? Que ya la tutoría ordinaria, la 3, ¿verdad? Como tal, será el sábado. Y estamos ya preparándonos ahí, ¿verdad? Algunas cosas que vamos a ver hoy las vamos a desarrollar siempre el sábado, ¿verdad? Porque yo siempre insisto, o sea, esta es más que de repaso, es como introductoria de esta unidad, ¿verdad? Entonces la unidad 2, porque no lo hemos desarrollado y fuera de repaso si ya hubiéramos desarrollado en la ordinaria, ¿verdad? Así es que, pero bien, así es que vamos desarrollando y se llame como se llame, si introductoria, de repaso, vea, pero lo importante es que tenemos una hora para aprovecharla, para dialogar y para, digamos, destacar elementos que nos llaman la atención de los materiales que debemos haber leído previamente, haber visto si son audiovisuales y escuchado, para tener muchos más elementos, ¿verdad? Reitero, el audiovisual que está del doctor Dussel, el que corresponde a esta unidad, es la que habla sobre el capital, ¿verdad? De Carlos Marx, y está, pero sumamente interesante. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes va a querer verlo 2 veces para afianzar más las ideas esenciales que el doctor Dussel rescata ahí. Bien, vamos a compartir. No sé si tendrá alguna intervención ahí los compañeros que se incorporaron de último o le damos como quieran. De todas maneras, una horita es poco y podrán participar, ojo, ya en cada una de las láminas que vayamos proyectando. Repito, estas láminas les puedan parecer a ustedes, mire, pero esta ya la vimos en la de repaso porque esta es introductoria a la unidad. Ajá, pero allá la vamos a desarrollar el sábado, que son 2 horas, de forma más completa, ¿verdad? Así es que vamos a ver cómo estamos. Que la regué, creo yo, porque no lo había descargado. Pero ahorita, como estamos compartiendo pantalla, no hay problema, ¿verdad? Ahí si le dan admitir a los compañeros que están en espera, por favor, se los agradeceré. ¿Verdad? Mientras busco la presentación, que tengo un mar de archivos aquí, pero aquí está. Siempre me voy a descargas porque me desconfigura todo. Aquí tenemos esto de los virus, le daña todo a uno, pero bien, ahí vamos. Mi tutoría de repaso, aquí está justo. Pues sí. ¿Me confirman si se mira, por favor? Sí se ve. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí estamos, mire, tutoría de repaso 3, justo el 31 de marzo, y se nos fue el mes de marzo, ¿verdad? Y entra el mes de abril, que es un poquito más caluroso, pero está la Semana Santa, ¿verdad? Para refrescarnos ahí también. Principales problemas filosóficos de la educación, así se denomina esta unidad 2. Miren qué interesante, con solo el nombre que le puso Perdomo. Principales problemas filosóficos de la educación, ¿verdad? Ahí también, si le pueden dar a admitir, por favor.
Así que solo el nombre de la unidad ya nos está entrando pues en una temática tan importante, ¿verdad? Para todo educador o educadora, ¿verdad? O tanto en proceso de formación como en servicio. Los objetivos de esta unidad 2, mire, es una lluvia de objetivos. Pero qué bien, es que como para cada como contenido, pero cada temita, pues viene su objetivo y la idea es que quede bien claro. Mire, explicar, dice, explicar la idea de hombre como problema previo a la educación. Previo a la educación. Mire, ahí tiene un mensaje ya. Luego el otro dice argumentar. Es que esa capacidad argumentativa, ¿verdad? Sí, es tan vital. Argumentar sobre el papel de la educación en el paso del ser al deber ser del hombre. Luego el otro lo dice exponer. Exponer la relación entre hombre, educación y cultura. ¿Verdad? El siguiente 4 dice diferenciar entre el resultado probatorio y el resultado vitalicio de la educación. Son dos términos bien importantes filosóficamente hablando, ¿verdad? Lo probatorio y lo vitalicio. El 5 dice interpretar. Interpretar, mire qué retador. La vinculación entre la educación y los valores. Toda la axiología. 6. Analizar las distintas concepciones antropológicas en educación. O sea que si vamos a hablar de antropología, claro que sí, al menos las partes más básicas, ¿verdad? De antropología. Pero el analizar esas distintas concepciones antropológicas en educación es importante en esta unidad. Yo creo que es la que más nos va a... Luego dice 7, valorar las distintas aplicaciones de las teorías antropológicas en el campo educativo. Porque sí, ¿cómo se aplica en la educación? Cada una de esas teorías antropológicas, cómo se lleva a la práctica, es algo que nos debe de provocar mucha reflexión, mucha discusión, mucho debate. Y el número 8 dice explicar la importancia de los fines como elementos orientadores del proceso educativo. Es decir, una educación sin fines realmente es cualquier cosa. Pero los fines le da el norte, le da el rumbo, el para qué. Ajá, el para qué. Tenemos que siempre cuestionar esa pregunta, porque en educación pueden haber muchísimas actividades tan bonitas, tan interesantes, pero si no analizamos, bueno, el para qué y el por qué lo hacemos, no estamos contribuyendo mucho, ¿verdad? Solo sería como un activismo, mantener alegre el aula, pero ¿y eso para qué? ¿Y por qué? Ahí están los fines. La 9, comparar las principales posiciones en torno al problema de los fines educativos. Y el último, interpretar la idea de método presentado por Aristóteles, Freire y el otro, este otro señor, ¿verdad? De Proudhon. Así que eso es lo que estaríamos como desarrollando en esta unidad 2. Esto tal cual está en el material, o sea, yo aquí no lo he cambiado porque no podemos cambiarlo. Es decir, lo que sí podemos nosotros es ahondar, profundizar en un elemento más que en otros, dependiendo de los intereses de ustedes, dependiendo de los elementos que el autor ha pretendido destacar, dependiendo de el análisis de contexto que tengamos en nuestro país, dependiendo de todo eso, las concepciones que tenemos instaladas, arraigadas, ya cada uno de nosotros, ¿verdad? Dependiendo de todo eso, es que se puede profundizar en un aspecto más que en otros. Pero ahí ustedes, el ritmo se lo van a poner ustedes, ¿verdad? Ya definitivamente a partir de la lectura previa que hayan realizado. Vamos a ver. Luego, ya a manera de contenidos, mire, si están relacionados casi con los objetivos, ahí está el problema del hombre y los valores.
Pues sí, definitivamente. Ahí tenemos que trabajar esa parte. Y luego ya entrando, ¿verdad?, en las teorías antropológicas, ahí el hombre positivista, sus manifestaciones axiológicas y sus aplicaciones en el campo de la educación. ¿Verdad? Ahí está, mire, el hombre positivista, el hombre anarquista, sus manifestaciones axiológicas, es decir, los valores o antivalores, como le queramos llamar, y su aplicación en el campo de la educación. ¿Sí? Y está el otro, el hombre marxista, igual, manifestaciones axiológicas, aplicaciones en el campo de la educación. Porque si solo nos quedáramos nosotros, el hombre marxista y las manifestaciones axiológicas hasta allí, pero ¿y esto qué relación tiene con el campo de la educación? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se puede decir que está presente o que se está formando desde el punto de vista marxista, digamos, al ser humano, al hombre? Bueno, las aplicaciones en el campo de la educación, que la educación es la que marca ahí, pues, ¿verdad? La diferencia entre el ser y el deber ser. El hombre personalista, igual, vea, sus manifestaciones axiológicas y sus aplicaciones en el campo educativo. Luego el problema de los fines de la educación, la fundación de los fines y el problema de los medios. Eso es, en resumen, la temática que vamos a dejar como introducida, como vamos a hacer como un preámbulo en esta jornadita de hoy, ¿verdad? Porque se va rápido el tiempo, pero al menos lo vamos a dejar iniciado, al menos lo vamos a dejar con aquella, bueno, es que tengo que leer más esta parte para comprenderla más, para que el día sábado podamos desarrollarlo más ampliamente, ¿verdad? Luego, miren, una definición de antropología. Cuando hablamos de antropología, ¿con qué lo relacionan ustedes? ¿Alguien tiene una idea de qué es antropología? ¿Qué será eso de la antropología? ¿Quién quiere comentarnos algo? Sin El temor a estudio del equivocarse, ¿verdad? hombre y su historia. Ajá, el estudio del hombre y su historia, todo el devenir. Ajá. ¿Alguien más tiene otras palabras claves que lo asocie? Ujú. O ahí estará resumido todo. Sí, pues, son palabras muy poderosas, ¿verdad? Historia. Ujú. Sí, el origen, ¿verdad? La compañera ya lo dijo muy bien. Por ahí vamos. Ujú. Bien, mire, esa definición, si alguien le da a admitir, por favor. Gracias. Dice, mire, la antropología es una rama de la filosofía que intenta responder a la pregunta sobre el ser del hombre. A esa definición es la que da Kant. También se utiliza para referirse a la ciencia social que estudia las diferentes manifestaciones culturales humanas. Ajá, ahí está. Sí, esta es la definición de antropología, ¿verdad? Claro que hay más ideas, pues, asociadas a todo esto. No se puede casar uno, es que esta es la única que hay. No, ya la compañera dijo, mire, el origen del hombre, su historia, el devenir, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Son palabras claves. Y aquí, pues, entrando ya en materia, mire, lo que decíamos, y ustedes en el material ahí lo pueden profundizar más, ver más ejemplos, porque las cosas se comprenden más en la medida en que se van asociando con ejemplos, ¿verdad? Con situaciones más conocidas, más familiarizadas. Por ejemplo, la concepción antropológica positivista dice que consiste, es como la definición, ¿verdad? Consiste en desentrañar al hombre de la subjetividad. El hombre es visto como un simple dato o un simple objeto. Esto. O sea, y la pregunta es, ¿será que solo es objetivo o también es subjetivo el ser humano? ¿Qué pasa con eso de la subjetividad? ¿La realidad es la que solo es objetiva o también hay realidad subjetiva? Pues usted dice, aquí vienen a cuenta las percepciones.
de cada uno, y ese es subjetivo. Yo percibo, pues si yo estoy inmerso en algo, yo estoy percibiendo algo, ¿verdad? Entonces, ahí está de fondo, pues, la subjetividad. Pero al positivista eso no le interesa. Simplemente se ve al hombre como un simple dato, un simple objeto, ¿verdad? Eso es la concepción antropológica positivista, que todo lo que se puede constatar es positivo y relativo. O sea, lo tangible, ¿verdad? El positivismo engloba 4 corrientes del pensamiento. Esto, la idea es ponerlo así en relieve, destacarlo para que ustedes profundicen más. Está el neopositivismo, ese se ocupa más bien pues, de hacer creer que la ciencia se ocupa de los fenómenos, nada más, es la ciencia. No hay otra cosa pues, que se ocupe de los fenómenos. Ese es el neopositivismo. Y el estructuralismo es que las partes de un todo se conectan. Bueno, pues si es que es cierto, pues nosotros sabemos que para efecto de análisis de algo es que se separan por partes. Pero el conjunto de las partes forman un todo, forman el universo. Los subsistemas, ¿vea? Forman un sistema. Y los microsistemas, pues forman un subsistema. Es toda una relación ahí, ¿verdad? Un análisis sistémico que se pudiera hacer. Pues el estructuralismo, esa corriente, pues lo destaca, ¿verdad? Las partes de un todo se conectan. El cientismo se enfoca en que el conocimiento y la sociedad progresan sometidos a la ciencia. La palabra de sometidos es importante poderla como abordar, ¿verdad? Porque aquí a nadie le gusta estar sometido, ¿verdad? El sometimiento. Sin embargo, ese concepto así está expresado, ¿no? El cientismo, o sea, el conocimiento y la sociedad progresan si se someten a la ciencia. O sea, la ciencia es la que va como direccionando la ciencia, el avance de la ciencia y lo centra en eso exclusivamente, el cientista, ¿verdad? El cientismo. Y la corriente del pragmatismo, esto es que solamente la actuación valida el conocimiento. O sea, donde no se actúa, ese conocimiento no es válido. Es la corriente esta del pragmático, ¿verdad? Ajá. Entonces, como quien dice, bueno, llevémoslo a la práctica. Si no, ese conocimiento no es válido. O sea, debe de actuar, debe de haber actuación. O sea, por eso hay gente que le dice, no, es que esté bien pragmático, le dicen cuando están refiriéndose a alguien, ¿verdad? Ajá. Entonces tiene relación con esta corriente. No significa que esta corriente del todo sea negativa. No, lo importante es ponerlo pues sobre la mesa para analizar y ver en los contextos cómo está. Ya en términos axiológicos, en términos de los valores que se fomenta con estas 4 corrientes y con esta concepción antropológica positivista, podríamos nosotros resumir que hay una confianza absoluta en la ciencia. Como que si la ciencia fuera infalible. Y nosotros sabemos pues que la ciencia también falla, o sea, o no es cierto. Bueno, los que estudian ahorita enseñanza de las ciencias naturales, pues lo van a reconfirmar a lo largo de su carrera. Ajá. No, o sea, no es infalible, pues, o sea, hay errores también. Ajá. Pero aquí hay una confianza absoluta en la ciencia, ¿verdad? Luego dice que hay una sobreestimación de los medios y se olvidan de los fines. O sea, aquí lo que interesa es nada más que las cosas se den, pero por qué y para qué se den no le interesa para nada a la concepción antropológica positivista, englobando las 4 corrientes que hemos mencionado, porque las 4 corrientes tienen que ver con la antropología positivista, ¿verdad? Entonces, pero ustedes ven, una característica es esa, poner la confianza absoluta en la ciencia
y que lo que al final le interesan los medios y los fines para nada, ¿verdad? Y con olvido total. ¿Y cómo esto se aplica en el campo educativo? Simple, ¿verdad? En todas las aulas, en todos los centros educativos, de todos los niveles, lo que interesa es el cómo. El cómo hacemos tal cosa. Pero por encima de qué? Del por qué. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué necesitamos hacer esta actividad educativa? ¿Por qué? Eso no le interesa. Lo que le interesa es los cómo, o sea, cae en un tecnicismo, pues, en otras palabras. Alguien puede ser muy técnico porque repite los mismos los pasos, y se vuelve experto en eso. Pero pregúntenle usted, ¿y por qué hace eso? No le va a responder porque no lo sabe, porque nunca se ha puesto a pensar en eso, porque nunca lo ha reflexionado, nunca se ha cuestionado de por qué lo hace. Simplemente sabe que tiene que cumplir con él, porque en los cómo se lo dice, en el paso a paso se lo da, ¿verdad? Entonces, que aparentemente denota metodologías entusiastas, dice, muy dinámicas, muy alegres, pero sin analizar los valores, ¿verdad? Al vivenciarlas. ¿Qué valores o qué antivalores se están reproduciendo si fomentamos esta actividad que aparentemente se ve divertida, muy entusiasta, ¿verdad? Y eso pasa con, si ustedes se recuerdan, bueno, desde bachillerato se usa mucho las técnicas participativas, las dinámicas, los juegos, porque muchos decimos, ¿verdad? Que jugando se aprende, cuando está en la niñez, también ya adultos, ya grandes, jugando se aprende. Claro que sí, pero no solo se trata de jugar por jugar. Un juego, por simple que sea, usted está reproduciendo algo, o está reproduciendo conductas machistas, ¿verdad? O está fomentando nuevos valores, o está fomentando competencia desleal, o está fomentando relaciones de colaboración a través de un juego, de un simple juego que puede ser divertido. Pero aquí eso no le interesa. Aquí lo que le interesa es que la pasen bien, no importa qué relación tiene, qué sentido tiene haber hecho esta actividad con tantos recursos y con tantos esfuerzos. Simplemente eso no interesa. Lo que interesa es que lo hicieron y salió todo bien, se cumplieron los pasos, pero lo demás no interesa, ¿verdad? Y nosotros en educación, eso no podemos dejarlo desapercibido, ¿verdad? La reflexión que siempre se debe de hacer a partir de un simple juego. Que alguien puede decir, no, si ahí jugando están, sí, pero momento, la docente o el docente sabe que ese jueguito que ve a alguien desde afuera, jugando, perdiendo tiempo, sabe que de fondo hay un objetivo pedagógico de socialización, de trabajo colaborativo, ¿verdad? Bueno, de tantas cosas más que está fomentando a través de un simple juego. Pero si solo se queda, vivamos ese momento de simple juego, divirtámonos y no se relaciona nada con cambios de comportamiento, con nuevas competencias, entonces sí estamos reproduciendo esta concepción antropológica positivista, ¿verdad? Y positivista no es que decir, no, es que tenés que ser positivo, no seas negativo, o sea, no nada que ver con esa frase, ¿verdad? Esto es diferente. Ajá. No sé si tienen algún aporte, en algo me habré equivocado, usted lo ha hecho a la luz del material de Perdomo o del otro autor que refuerza. Usted tiene todo el derecho de decir, no, mire, aquí le faltó esto, o aquí lo que usted ha dicho no es, o los ejemplos que se han dado están fuera de. Usted siéntase en todo el derecho de decirlo. Y aquí nadie tiene que molestarse, pues, ¿verdad? Menos yo tampoco, o sea, yo lo debo escuchar, pero lo que no debo hacer es solo hablar yo. Por favor, yo quisiera escuchar que alguien quisiera acentuar alguna idea, ya sea de los valores o los antivalores que se fomentan desde esta concepción antropológica positivista,
o de qué otra forma se puede visualizar de cómo se aplica en el campo educativo, en el nivel que sea. Si alguien quisiera ampliar esa parte, yo le agradecería mucho. Porque la idea es que lo hagan, porque de esa manera nos percatamos de que se está comprendiendo, de que no solo lo vamos a estar como desarrollando pues así un poco superficial, sino que de fondo. Aquí es válido poner muchos ejemplos, mire, muchas anécdotas de cómo se aplica eso en el campo educativo, estos valores o antivalores, estas prácticas, los cómo, sin ver los por qué o para qué. Ajá, es válido pues, porque toditos los que estamos acá en esta aula virtual ahorita, toditos hemos vivido, hemos sido protagonistas, hemos sido orientadores para desarrollar distintas actividades, incluso antes de la pandemia, ¿verdad? Que era más presencial, más de contacto, más. Ajá. Ustedes hicieron muchas actividades de sociodrama, de dramatizaciones, bueno, de obras que presentaron. Ustedes la pasaron muy bien, pero la pregunta es, ¿se llegó al otro nivel a abordar, a reflexionar el por qué hacemos esto? ¿Para qué? ¿Qué relación tiene esta vivencia? ¿Cómo nos sentimos jugando un rol que nos asignaron? Porque todo eso hay que verlo. O sea, alguien pudo haber jugado un rol en el que no se sintió muy agradado, en el que lo hizo simplemente porque había que hacerlo. Alguien tenía que hacer la de villano o de villana, pero no es porque se siente que le gusta hacerlo. Ajá, en una actuación, en una obra de teatro, en lo que sea, ¿verdad? No sé, pero escenarios donde lo hayan vivenciado, hay hasta de sobra, ¿verdad? Donde se ponga de manifiesto esta concepción antropológica, que nosotros a lo mejor ni sabíamos que eso es una concepción del hombre, ¿verdad? Pero lo hemos venido reproduciendo, consciente o inconscientemente. Ajá. A ver, ¿quién quiere ponernos algún ejemplo, alguna anécdota, alguna experiencia? Le ponemos toda la atención plena, por favor. Hola. Ahí está, ¿verdad? ¿O no hay nadie? Hola, hola. Hello. No, no hay nadie. No alimentaban la rebelión con comida. Ahí está. No, pues están hablando de comida y nos va a dar hambre. Buenas noches. Me alegraron. Ah, hola, buenas noches. Kevin, ¿verdad? Sí. Sí, Kevin. Ajá. Yo quería dar un aporte sobre lo del ensayo. Ah, ajá. Sobre que me llamó la atención una parte del audiovisual de Enrique Dussel, donde habla sobre la colonización, pero no le habla así como colonización, sino que él habla que es como una invasión que hicieron hacia América, porque según él dicen que, o sea, bueno, según los europeos, dicen que ellos descubrieron América, pero está basado a que como que nosotros no existíamos. Y entonces él habla como que fue una invasión que ellos hicieron. Entonces me llamó mucho la atención ese tema porque nunca lo había visto de esa manera. Sí, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Kevin. Sí, no, si no le digo pues que lo pone a repensar uno y todo esto me hicieron creer en la escuela con los viajes de Colón y que me guayabiara todo eso. O sea, el doctor cuestiona fuertemente toda esa educación bancaria y ese eurocentrismo, ¿verdad? O sea, la versión de los europeos, la versión de ellos es la que se instala en los materiales educativos. Y vaya a revisar todo eso, cómo está
en esas épocas, ¿verdad? Editoriales que existían. Ajá, esa era la versión y había que reproducir todo eso, ¿verdad? Y de memorizarlo y hacer ver como que era la gran cosa, ¿verdad? Ajá. Bueno, me alegra que lo esté retomando y que sea muy sincero, pueden decir, porque, pues sí, si no tenemos acceso a este tipo de recursos, a estos audiovisuales, muchas veces uno sigue creyendo, ¿verdad? En lo que otros han afirmado que así ha sido y que no fue invasión, sino que fue conquista y que fue no sé qué, ¿verdad? Pero bien, en estudios sociales, lamentablemente, si no tuvimos docentes críticos, docentes con mucha conciencia social, simplemente se dedicaron a reproducir y no a cuestionar, ¿verdad? Y bueno, afecta pues en los procesos formativos. Es ahí donde el rol de la escuela se vuelve contraproducente. Ajá. Y eso nosotros como educadores o futuros educadores tenemos que cuestionar, pero también proponer, ¿verdad? Porque, y el doctor Dussel no solo cuestiona, no solo critica, él también construye, él propone, sugiere, reta, ¿verdad? Desafía a todo educador, a toda educadora, ajá, para romper esquemas, pero también para instalar nuevos paradigmas y así una serie de cosas, ¿verdad? Y va citando otros autores que van como en sintonía, que van en línea con las transformaciones reales, transformaciones profundas. Pero bien, qué bueno que lo mencione Kevin. Sin embargo, sobre esta lámina, no sé si querrá alguien comentar algo sobre esta concepción antropológica positivista. Ajá. Miren qué importante es. En un principio da la definición. Da la definición. Y luego en otra, la manifestación axiológica. Es decir, qué valores o antivalores se está fomentando con esta concepción antropológica. Y por último, ¿cómo se aplica en el campo educativo? No, si perdemos, se fajó, aquí se mandó, pues, porque si nos da todas estas pautas para decir, tiene razón, hoy sí me queda claro eso de la concepción antropológica positivista, en qué consiste y cómo se vive, o cómo se ha venido desarrollando a lo largo ¿verdad? Del devenir. Ajá, entonces, hay muchos docentes que lamentablemente dicen, es que el tiempo no da para reflexionar de cómo se sintieron, ¿verdad? De cómo lo relaciona con la vida y esto que vivenciamos, que eso ya es el por qué. Ya no es solo el cómo. El cómo es que, bueno, asignaron roles, actuaron, y hasta ahí. Pero, y háganlo al paso a paso, no se equivoquen. Hasta ahí, eso interesa, es tecnicismo, ¿verdad? Ajá. Pero lo demás se olvida de que es un ser humano el que asumió ese rol, que pudo haber dañado a otros, que pudo haber expresado gestualmente algo diferente, ¿verdad? Pero sí necesitamos como reflexionar una simple actividad bueno, valga la repetición, por simple que aparezca, pero debe de provocar algo más allá, ¿verdad? Porque con promover ese tipo de actividades estamos reproduciendo esquemas o estamos rompiendo esquemas. Es la pregunta, ¿verdad? Entonces, es válida. Bueno, pero como es introductoria, yo sé que en la medida en que vayan ustedes leyendo el material, van a ir dando más elementos, más ejemplos de cómo se vivencia esta concepción antropológica. Pasemos a la siguiente, ¿verdad? Y la siguiente es la concepción antropológica anarquista. Mire, aquella era la positivista y esta es la anarquista. ¿En qué consiste? Aquí se las puse más y porque aquí no hay como esas corrientes, ¿verdad? Sino que de un solo, si cuando una persona es anárquica, consiste en ponerse de manera diametral a las
influencias coercitivas estatales y de los poderes. En todo país hay poderes y en todo lugar hay abuso de poderes. En muchos lugares las cosas se hacen dictatoriales, es decir, a la fuerza, con la coerción, ¿verdad? Entonces, el anarquismo es todo lo que se opone, ¿verdad? 180 grados, por eso dice de manera diametral, 180 grados, todo lo contrario, pues. A estas influencias coercitivas, a los controles, a las normas, a las reglas, a lo establecido, a lo que se cree que así debe ser, porque a alguien se le ocurrió y lo dejó escrito y ahí está. Y la manifestación axiológica de los valores es la libertad como principio y razón. El hombre debe trabajar para vivir. ¿Sí? Fíjate, no vivir para trabajar, dicen otros. Pero esto de la libertad como principio y razón. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Si a usted le dejan libre, hay gente que trabaja por metas, pero usted sabe que tiene que lograr los objetivos y las metas. El ritmo usted puede sentirse libre. Este día, lo tuve más tranquilo, más relax, pero usted sabe, ¿verdad?, de que hay metas que cumplir en un tiempo determinado. Y si a usted le dan la libertad y nadie lo está fiscalizando, nadie lo está observando, evaluando, usted lleva su propio ritmo, entre más libre se sienta usted, más responsable de sus actos deberá ser, ¿verdad? A la hora de las horas. ¿Y cuál es la aplicación en el campo educativo de toda esta antropología anarquista? Que es la pedagogía antiinstitucional, antiescolar, formar ciudadanos libres de obediencias ciegas, ¿verdad? Y aquí el ejemplo más claro que se puede poner, ¿verdad? Ahí está la escuela de Summerhill. Hay unos videos bien bonitos en YouTube que reflejan esto, o sea, el anarquismo, pues. Ajá, pero es porque ante tanto abuso, ante tantas medidas disque disciplinarias, de orden, de que esto es lo que va a educar, todo eso, pues siempre hay etapas en la vida en que se revela la gente, ¿verdad? Ajá, y no quiere cumplir reglas, normas, porque dice, si no las definimos nosotros, esas nos la dieron, ¿verdad? Entonces ya adoptan esa concepción antropológica anarquista, ¿verdad? De opongámonos a todo lo que suena institucionalizado, a todo lo que significa escuela, a todas sus normas, al carajo, todo eso, o sea, y comienza. Entonces es la concepción antropológica anarquista, ¿verdad? No sé si tienen algún ejemplo más ustedes en relación a esta concepción antropológica. ¿En qué escenarios se ha visualizado más? Por supuesto que en unos más que en otros, ¿verdad? Siempre los hay. Por ejemplo, en una escuela militar es bien difícil, ¿verdad? Que se adopte esta concepción antropológica anarquista. Pero a escondidas lo hacen. Ajá, sí. Y a veces los jefes ni cuenta se dan. En una escuela católica, por ejemplo, donde son monjas, ¿verdad? Las que están al frente, las que están liderando, ¿verdad? También en grupo, dependiendo de las edades, se rebuscan pues por rebelarse, por llevar la contraria, ajá. Sí, pero sobre todo donde hay abusos, es que se pone más en evidencia esta concepción antropológica. Ajá. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué otra cosa pudieran destacar de esta concepción antropológica? ¿Quiere alguien expresar algo? Porque puede ser una pregunta de la prueba objetiva que van a hacer ustedes.
Ajá, y hay que tener bien identificado algunas palabras claves que se relacionan con cada una de estas concepciones antropológicas para no confundirlas. El anarquista no es nada que ver con marxista, ni con positivista, ¿verdad? Son diferentes, ni con naturalista. Ajá, son bien diferentes. Pero siempre hay palabras claves, miren. Siempre hay palabras claves que podemos asociar para distinguir una cosa de la otra. Y aquí, además de la definición, da la manifestación de los valores y su aplicación en materia educativa. Por ejemplo, obedecer a ciegas. Obviamente que en muchos lugares esto se fomenta. Usted tiene que obedecer a ciegas, le guste o no le guste, esto es lo que tiene que hacerse. Claro que va a haber un momento en que se va a revelar, porque hay bueno y por qué, a cuenta de qué. Nos están exigiendo eso. Pero mire, nos están diciendo que no usemos celulares. Pero ¿por qué el profesor sí usa el celular? Y a los demás, a los estudiantes no. Entonces, y comienzan a revelarse y a escondidas ese teléfono lo usan, ¿verdad? Y ni cuenta se dan a veces los que controlan. A menos que tuvieran un detector ahí, ¿verdad? Pero de lo contrario, no. Ajá, porque siempre hay algunos que llevan la contraria a las normas preestablecidas, sobre todo porque no fueron partícipes de la construcción de dichas normas o de dichas reglas, normas de convivencia. Ajá. Entonces dicen, no, si no participamos nosotros, ¿por qué la voy a cumplir? Y ahí se va. Pero siempre hay algunos que toman la iniciativa y arrastran a otros más y de repente ya son varios. Y se descontrola cualquier escuela, cualquier centro educativo. Ajá, pierde el control quien está al frente. Y si no hay un buen liderazgo en esa persona, recobrar ese control, el llamado, entre comillas, vean, control, no es nada fácil. No es nada fácil, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que hay ciertas edades, pues, donde esto se pone más de manifiesto. No es siempre, no es siempre, ¿verdad? Bien, no sé si alguien quisiera dar algún ejemplo, alguna anécdota en donde participó en algo, pues. Diga, Lick, un diga. ejemplo de de obediencia a ciegas podría ser, digamos, como cuando uno llega a un trabajo, uno es nuevo en un trabajo, y ahí nada más le dicen vas a hacer esto, esto y esto, pero no le dicen por qué a uno. Ya conforme el tiempo uno está ahí, Ajá, va despertando la curiosidad y uno dice, pero ¿por qué hacen esto? Y después vuelve a preguntar, ¿y esto sí, también por qué lo hacen? sí. Ajá, o que decir, mire, ¿por qué a mí me exige que cumpla con un horario? ¿Y por qué el que, entre comillas, es jefe, viene a la hora que quiere, se va cuando quiere? ¿Verdad? ¿Por qué él sí no le miden el tiempo para ir al baño? ¿Y por qué al subalterno sí le controlan hasta cuántas veces debe ir al baño? Ajá, sí, es complicado, ¿verdad? Entonces, por eso hay gente que al final se resiste y, y lleva lo contrario. Diga, hola, como que se corta, ¿verdad? Alguien quería hablar. Realmente da para mucho, y esta parte da para mucho, ¿verdad? Sobre todo cómo los abusos de poder se dan entre los adultos en relación a los menores, ¿verdad? La infancia, no los hacen partícipes en la construcción de reglas, entonces se rompen pues muchas, definitivamente, ¿verdad? Porque nadie quiere obedecer a ciegas. Siempre tiene que responder a una pregunta, ¿y por qué debo hacerlo? O por qué solo a unos sí se le y a otros no, y comienza a revelarse, ¿verdad? Y a cuestionar, y a trabajar más esta parte de anárquica, ¿verdad? Ujú. Sí, pero son edades como más, donde más se suele dar, ¿verdad? Por ejemplo, en bachillerato, bastante se da, bachillerato, en tercer ciclo incluso, ¿verdad? Ujú. Y ya cuando llega a la universidad, pues se siente con más libertad,
ya diferente, dice. Ya como que no, y bueno, y como no conoce a todo el mundo, ¿verdad? Porque a la universidad llegan de todos lados. Pero allá en el bachillerato, no, hombre, si todos se conocen, híjole, hacen más, entre comillas, más divertido, ¿verdad? Ajá, pero a su manera. Bueno, está la concepción antropológica marxista. Dice, consiste en definir qué es el hombre histórico y construye su propio destino. El hombre histórico es el que construye su propio destino, todo el devenir, ¿verdad? Entonces, el destino no está dado. No, de a ver qué me repara el destino, dice, ¿verdad? Entonces, no, es el hombre mismo el que en el devenir construye su propio destino, ¿verdad? ¿Y cuál es la manifestación axiológica? La praxis como criterio de valor. La praxis entendida como esa coherencia entre la teoría y la práctica. Esa es la praxis. Es una práctica con mucha reflexión, ¿verdad? No es una práctica a ciegas, no es una práctica, bueno, de la misma forma. No, la praxis, esa palabra es muy interesante de la filosofía de la educación, ¿verdad? Cómo analizarla más a fondo, ¿verdad? Porque praxis no es equivalente a práctica, no. Es una práctica, pero bien pensada, es una práctica que mide consecuencias, que mide efectos, es una práctica consecuente, es una práctica reflexionada. Eso es praxis. El valor del trabajo como medio de autorrealización del hombre. Y es que acaso no es cierto, pues, mire, si es que el trabajo educa, el trabajo forma, el trabajo le da sentido a la vida. Lamentablemente, mucha gente trabaja y trabaja por tan poca remuneración, ¿verdad? Y eso, este planteamiento lo destaca el doctor Dussel en El Capital, cómo Carlos Marx se refería a todo el valor que tiene el trabajo, la mano de obra. ¿Por qué celebramos nosotros, digamos, el Día del Trabajo y no el Día del Trabajador o el Día de la Trabajadora? ¿Qué se dice el 1 de mayo? Ah, Día del Trabajo. Pero de fondo él debería decir el Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras, ¿verdad? Porque es más importante eso que el puesto de trabajo propiamente, el rol que ocupa, sino es la persona misma, ¿sí? Entonces, el valor del trabajo como medio de autorrealización del hombre, de la persona. El valor del conocimiento científico de la realidad. Eso es la concepción antropológica marxista. De esa forma se evidencian los valores. ¿Y cómo se aplica en el campo educativo? Bueno, forma al individuo para que realice acciones tendientes a superar y a transformar revolucionariamente la sociedad en que vive. Esta palabra tiene una connotación histórica, revolucionariamente. Es decir, no es cualquier cambio, pues. No fomenta ni busca un simple cambio para que el que está jodido hoy esté mejor. Bueno, mejor entendido cómo. O sea, eso de mejor, eso cualquiera lo puede entender de distintas formas, pero son transformaciones a las que se le apuesta desde cómo se aplica en el campo educativo, ¿verdad? Por eso dice, formar al individuo para que realice acciones tendientes a superar y a transformar la sociedad en que vive, ¿verdad? Pero ¿cómo? Revolucionariamente. Pero podríamos ahondar mucho en esto de en qué entendemos por cambios revolucionarios, por transformaciones. Ajá. Y yo sé que el espíritu con que
ha sido planteada esta concepción antropológica, es eso, pues, o sea, definitivamente el ser humano, en la medida en que transforma las condiciones en que vive, se transforma a sí mismo. Y en la medida en que se transforma a sí mismo, transforma la realidad en que vive. Pero siempre en beneficio de la gran mayoría, no en beneficio de unos pocos, no en beneficio de intereses mezquinos, no en beneficio del gran capital, de que quieren hacer más plata. ¿A costa de qué? De la sangre, de las vidas. Ajá. Entonces, eso es lo que va a fomentando, ¿verdad? A superar todas esas situaciones perversas, esas situaciones injustas en que viven unos grupos. Porque aquí, bueno, la gente, las condiciones en que vive, nadie quisiera vivir en situación paupérrima, ¿verdad? Pero así está viviendo en esas condiciones. Ajá. ¿En dónde están entonces las políticas sociales que vayan en función de que se superen esas condiciones? Bueno, desde el campo educativo, pues ahí se está fomentando esta concepción antropológica, ¿verdad? Que busca superar, no solo superar personalmente, individualmente, no, ese tipo de transformación no es, ¿verdad? No sé cómo la ven ustedes, esta concepción antropológica. Ya el sábado podríamos, como decía, profundizar más, dar más chance para que haya más participaciones, más aportes y con gusto, ¿verdad? Solo tendríamos, bueno, ¿alguien quisiera opinar sobre esto o nos quedamos hasta acá? No hay problema. De todas maneras, es introductoria. En la tutoría del sábado vamos a ver un poco el cuestionario que aparece en el material para que lo vayamos comentando y se familiaricen ustedes más con ese material. Así es que si alguien quiere expresar alguna opinión, mire, al final se conectaron 5, 8, no sé si alguien más, pero qué bueno, me alegra que se hayan conectado, ¿verdad? Así es que se escucha, o al menos un saludo de despedida, no sé. Sí, Lick, ahí donde dice que debe trabajar para transformar la sociedad. Es lo mismo que dice también el señor Enrique en el video, donde dice que hay que cambiar toda la educación que tenemos para cambiar el concepto que tenemos de educación. Sí, perfecto, muy bien. Y este otro video, este otro audiovisual que van a ver hoy en esta unidad, ya le digo, está sumamente relacionado con estas concepciones antropológicas, ¿verdad? Sobre todo cuando habla del capital, ¿verdad? El abordaje que hace de cómo es que Carlos Marx escribió este material, ¿verdad? Así es que se van a divertir, se van a dar gusto, no, bueno, divertir en el buen sentido de la palabra, pero le van a encontrar mucho sentido, pues, a ese audiovisual. Pero no lo hagan si no han visto el anterior, ¿verdad? Es importante ver la secuencia que lleva. Ajá. Yo les agradezco mucho entonces que se hayan conectado. Vamos a quedarnos hasta aquí. Y yo sí les suplico que traten de leer esta unidad 2 para que los aportes que den, pues la mayoría vayan en esa línea, ¿verdad? Yo sé que hoy ha habido poco chance, pues, pero veamos si la otra que es de 2 horas, ustedes son los que se fajen más. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos veremos el sábado, Dios mediante, ¿verdad? Y que tengan una feliz noche y buen provecho para quienes van a cenar hasta ahorita. Así es que nos vemos el sábado temprano, ¿verdad? Gracias, Lick. Feliz Gracias, noche a todos. licenciado. Gracias, Feliz licenciado. noche. Feliz noche.
Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Cuídense.